Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Este domingo es el tercero de Cuaresma. Igual continúan las dos leyes a observar, el ayuno y la abstinencia. Próximo miércoles es día de ayuno y próximo viernes es ayuno y abstinencia. 7 años para que nos obligue la abstinencia, 21 años cumplido para que nos obligue el ayuno. En este domingo frena nuestro Señor el ímpetu humano, porque el ser humano está lleno de cosas en su cabeza, le dan vuelta una y otra vez, y muchas veces no buscamos la solución de esas cosas, sino postergarlas o salir del apuro que estamos pasando. Y el Divino Maestro no quiere que sea así, porque con dulzura vamos avanzando en nuestra vida y vamos haciéndonos añejos, viejos. Y si repetimos las costumbres que estamos realizando, si estas costumbres son buenas, entonces tenemos como resultado la virtud. Y si estas costumbres que repetimos haciéndonos viejos son malas, entonces tenemos el vicio. Y así como la virtud es una cualidad estable y permanente, lo mismo el vicio viene a convertirse en una cualidad mala que es estable y que perdura. Con esta idea, nuestro Señor quiere aclarar a nosotros como católicos las cosas y que no nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque la lucha que debemos realizar es muy importante y nada más tenemos una ocasión para realizarla. Luego nos lamentamos al final del día de por qué obtuve tales resultados. Y Pío XII viene a nuestra salvación diciéndonos: mira, Dios bendice el trabajo. No más el trabajo. Si el enemigo trabaja, le dará el fruto al enemigo del trabajo. Si el que lucha por servir a nuestro Señor trabaja, le dará el fruto de su trabajo. Porque Dios es tan bueno que prometió el fruto del trabajo. Y al final del día nos vemos nosotros reducidos en una esquina cuando somos hijos del Rey, cuando toda la creación fue puesta para nuestro servicio, cuando todo coopera para los católicos, para su salvación, pero nosotros mismos vamos renunciando a muchas cosas prácticas. Figúrense ustedes, hoy cita en el Evangelio lo que nuestro Señor hizo con una persona, un endemoniado. Si hemos seguido el cántico del Evangelio, nos damos cuenta que una vez que nuestro Señor echa al demonio, que lo tenía prendido como mudo, el endemoniado, que ya no estaba endemoniado, comenzó a hablar. Pero había otros endemoniados que también guardaban silencio, que allí estaban nomás observando qué sucedía. Uno estaba poseído por el demonio y nuestro Señor interviene por ese que está poseído por el demonio. Los otros no están poseídos por el demonio, pero son peores. Dice que quieres alejar al demonio, utiliza los sacramentales. No dijo los sacramentos.
Los sacramentales, ¿cuáles son? La señal de la cruz. ¿Cuáles son? ¿Alguna ejaculatoria? ¿Qué más? El agua bendita. Enciende la vela de la Candelaria. Cobíjate con las palmas que se han bendecido. Ponlas en un lugar preeminente. Todos estos son sacramentales. Y con esos el demonio se va. Haz la señal de la cruz con alguien que se está burlando de nuestro Señor Jesucristo para que veas que no se va. Se encona más, molesta más, empieza a jorobar, a reírse delante de ti, para ver si estás fundamentado en la virtud y soportas cualquier situación hasta llegando a las blasfemias. Porque el espíritu cristiano no es el que se nos ha infundido desde niños. Llega un momento en que es insoportable escuchar tantas aberraciones. Llega un momento en que no se puede sostener, es decir, que debes mostrar casta para que vean de qué estás hecho, y no agachar la cabeza y dejar que blasfemen en contra de nuestro Señor y de su Santísima Madre y de la Santa Madre Iglesia Católica y se burlen de nuestras prácticas. No. ¿Por qué creen que no quieren a los españoles? Porque llegaba un momento, y llegaba rápido, en que no soportaban las cosas. Máxime cuando se trataba de la situación de la fe. Y no eran retóricos, No andaban con, oye, me has ofendido, mira, yo voy a proceder a defenderme. No. Llegado su momento lo ponían en su lugar, dice, sigue blasfemando, sigue haciendo las cosas. Y nosotros, como mexicanos, nos pintamos para escondernos de las cosas de esto, a esto que yo me refiero. Aquí, por ejemplo, en México, se instaló el Santo Oficio de la Inquisición. En México, que condenaba el Santo Oficio de la Inquisición, entre otras cosas, para seguir con la ilación, la blasfemia. Una injuria proferida directamente contra Dios o contra sus santos, contra la Santísima Virgen María, contra la Santa Madre Iglesia Católica. Y saben que el mexicano no blasfema por vivo, por largo, por mañoso, pero tienen muchísimos albures y te dicen las cosas sin decirlas directamente. Con dulzura se van metiendo ahí las cosas. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo a utilizar la blasfemia y a ser llevados a los tribunales de la Santa Inquisición. Algo semejante es lo que sucede hoy en el Evangelio. El mudo, quitado el demonio, habló. Y los otros que estaban mudos, también hablaron. El mudo, que se le quitó el demonio, dijo cosas gloriosas de nuestro Señor. Los otros que hablaron siguieron blasfemando en contra de nuestro Señor. Figúrense que lo que ahora le dicen es a nuestro Señor, en nombre de Belcebú, arroja a los demonios. ¡Qué paciencia tiene nuestro Señor! Él, que nada tiene que ver con el demonio, la santidad misma, tiene todavía la gentileza, la caridad, el amor, la paciencia, contiene su ira y explica. Mira, todo reino dividido en sí mismo cae. Una casa, conforme al pensar de la época o la construcción de la época, si se pone encima de la otra, cae. Y tú me dices que yo arrojo a los demonios en nombre del demonio, es ilógico. ¿El demonio se va a expulsar a sí mismo? Si no es así, quiere decir que ya llegó a vosotros el reino de Dios. Y aquí vamos. Estamos reposándonos nosotros y luchando. ¿Por qué venimos hoy a misa?
¿Cuál es el objetivo práctico? De acercarnos, dejar la comodidad de nuestro hogar, organizar todo nuestro día con respecto a un oficio litúrgico, a escuchar alguna explicación con respecto al Evangelio. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros abandonamos todas estas cosas o renunciamos? Porque buscamos la unión con nuestro Señor y la redención de nuestras almas. Por eso es que se renueva continuamente el sacrificio que se realizó en la cruz. Porque nuestro Señor es tan bueno que hasta la última de las generaciones, es decir, cuando ya se vaya a acabar el mundo, prometió que el santo sacrificio de la misa iba a estar para pensar en el último y que aprovechara él individualmente y pudiera recibir las gracias que nuestro Señor nos concedió con su redención, su pasión y muerte en la cruz. Y dejó una institución que iba a repetir la renovación de ese sacrificio. Y deputó, señaló personas que iban a estar exclusivas para que pudieran realizar ese sacrificio. Y fuera de ellos nadie más tiene la posibilidad de poder ofrecer a Dios y calmar su ira. Y nosotros venimos con ese objetivo. Hay muchas más razones por las cuales venimos al santo sacrificio de la misa. O sea que si alguien no viene, por más que todos juntos pidamos y hagamos ayuno y nos demos nos flagelemos y hagamos muchos sacrificios, la respuesta, ¿saben cuál es? No le sirve. Porque es Él el que debe operar su salvación. Y nuestro Señor se la postergó para que Él pudiera recibirla. Y ahora nos dicen que en nombre del demonio arroja a los demonios a nuestro Señor. Vamos armando este cuadro que es muy importante que nosotros vayamos entendiendo para las generaciones que vienen. ¿Cómo se atreve el hombre a decir a nuestro Señor que esto sucede? Nuestro Señor agrega algo más y dice: si yo no arrojo el nombre del demonio, los demonios, y es ilógico, entonces el reino de Dios está ya entre vosotros. Pero sus hijos, esto es lo que agrega, los hijos de ustedes arrojarán a los demonios. ¿En nombre de quién los arrojarán? Es decir, aunque sus hijos vengan y arrojen a los demonios, ¿ustedes van a creer? La respuesta es no. Y lo hicieron. ¿Quiénes eran los hijos? Venían los apóstoles. Nuestro Señor iba a establecer algo, un reino. Ese reino de Dios del cual está hablando es la iglesia. Es el imperio que domina nuestro Señor en nuestras almas. Nos inquietamos cuando los hombres lo hacen así. Pero ahora bajemos algo más práctico, más abajo, más hacia nosotros. Todo debería funcionar una vez que entendemos que estamos en el reino de Dios y que recibimos directamente las cosas de nuestro Señor para la salvación de nuestras almas. Tendríamos que comenzar a cuidar todo eso que Dios nos da. Muchas cosas. Pero nosotros dentro de ese reino, imagínense que seamos nosotros los que dividimos, los que ponemos el casapié, los que estamos criticando, los que no nos dejamos llevar por las cosas. Es tan simple. Comentaba, mira, ¿cuántos mandamientos dejó nuestro Señor? ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. Escuchen al espíritu farisaico. Más de 500 preceptos habían bajado para que se observaran. 500 preceptos. Y de esos 10 mandamientos, generalmente cuando se explica la ley, la explicación es mucho más grande que la ley. Si la ley dice hay que levantarse a las 6 de la mañana, la explicación de la ley es
¿por qué es conveniente levantarse a las 6 de la mañana? ¿Qué ventajas obtenemos nosotros? Las neuronas, ¿cómo trabajan? Nuestros días nos rinden. Ven, ya me avancé mucho más en lo que está la ley, levantarse a las 6 de la mañana. La iglesia, cuando explica los mandamientos de la ley de Dios, lo hace en 5 mandamientos. Es más cortito. Entonces no hay que multiplicar tanto los mandamientos, sino más bien hay que ejecutar las cosas que nuestro Señor nos pide. Pero ¿por qué se multiplica tanto la explicación? Por nuestro orgullo y nuestras pasiones. Y entre más estemos atacados a nosotros mismos, entre más sintamos que tenemos que hacer muchas cosas para que esto funcione, no importa que los demás los molestemos, los inquietemos, los hagamos a un lado, todas esas prescripciones, y voy a seguir bajando más a lo práctico. Por ejemplo, yo rezo para que yo escucharme, ¿verdad? Para yo escucharme. Y entonces está el sacerdote o el obispo en la Santa Misa y yo estoy siguiendo en voz baja para yo escucharme las prescripciones o todo lo que está, las oraciones que él está haciendo. Y ahí yo estoy molestando a mi prójimo, a quien, al que está a 40 centímetros de mí. Es que ya no escucho. A ver, dijiste bien, tú ya no escuchas, yo sí. Y me estás distrayendo. Y entonces empezamos a jugar con la banca y empezamos a ponernos en este lugar, luego en el otro, y luego nos acomodamos de esta, de otra forma. Todo eso nos va a llevar a nosotros a que esto sea odioso, a que sea molesto. Todo reino dividido con sí mismo cae. Entonces el cristiano, el católico edifica, tiene caridad, tiene paciencia, doblega su orgullo, aunque no lo entienda. Yo barrer en la capilla, yo que tengo tal licenciatura, y nuestro Señor le lavaba los pies a sus discípulos. Entonces, ¿por qué no doblar todo aquello que existe? Nos extrañamos que le pongan casapié a nuestro Señor, que no estamos haciendo nosotros lo mismo en la heredad de nuestro Señor Jesucristo. Pero al final nuestro Señor prevalece, vence siempre. Es complicado como somos nosotros los seres humanos, y nuestro Señor va a tener la paciencia de decirles cómo caminan las cosas. ¿Por qué? Porque al final de 1 año, de 2 años, de 3 años, se va a ver una enorme diferencia de los que han vivido cristianamente. Y al final se va a ver de los que escondieron todo durante toda su vida. Dicen que el enemigo se ha puesto 5 generaciones para que la idea quede implantada. Si más o menos las apartamos, son unos 50 años. Ya es un poquito distinto, 10 años, ya no unos 20 años, ya 50 años vamos a tomar por tomar un punto. Y en 50 años van a transformar todas las cosas. Ya llevamos nosotros casi 30, insistiendo, molestando, jorobando, diciendo, no, así no. Pero ya se empieza a ver el fruto a las distancias. Y después nos sorprendemos nosotros. ¿Qué hice de pecado? Dice, no cuidaste. ¿Por qué a mí me sucede esto? Tú lo sabes, no le pides a Dios la respuesta. Tú te consolaste hace mucho tiempo en muchas cosas y por vivir una vida cómoda, tú dejaste que las cosas avanzaran así. Ahora tienes el resultado. No es así cuando no se quitaron y insistieron una y otra vez. Entonces, 50 años para que todo esto se transforme, ¿verdad? Y seguimos hablando de en nombre de Belcebú arrojas los demonios y de la defensa que nuestro Señor realizó. Si el enemigo se plazó 50 años, yo todavía me acuerdo, ayer abrir el viernes, quizá el fin de semana me lo tome completo, prevé tus cosas. Todavía había letreros, yo me acuerdo, hoy hay pescado, no hay carne. Y que saco las cuentas, y estamos hablando más o menos hace 40 años que eso sucedía. Una persona
que tenía desviaciones en su cuerpo, se notaba. Y era algo que automáticamente te apartaba. Y era, si ustedes quieren, por no irnos al aspecto farisaico, raro. Ya no hablo escandaloso. Inmediatamente no se preocupe, mi hijo. No se preocupe, mi hija. A usted lo vamos a